Muy buenas noches con todos ustedes. Muy buenas noches con todos ustedes asistentes a este evento organizado por el grupo Innovación en Microbiología Bucal de la Facultad de Odontología. Señor decano, señora directora, señores autoridades de la facultad, profesores y asistentes en general. Nos complace mucho eh, presentar a ustedes al expositor Máximo Manuel Espinosa Silva. Él es un reconocido médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Con la conferencia que ahora vamos a escuchar, ustedes saben que luego de la pandemia muy significativa para todos nosotros, que ha sido la del coronavirus, COVID-19, tenemos otra no con tanta implicancia, pero que también nos preocupa, y es bueno conocer un poco más de esta pandemia y para eso tenemos a nuestro expositor. Le damos a todos ustedes la más cálida bienvenida y a continuación vamos a empezar con este programa. Vamos a iniciar con las palabras de nuestro decano, el magíster Rommel Watanabe Velázquez, decano de la Facultad de Odontología de nuestra universidad, y va a dirigirse a nosotros brevemente. Adelante, doctor Rommel. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. En primer lugar, quiero saludar a todos los miembros de la comunidad odontológica sanmarquina y a todos aquellos amigos que se han conectado a esta importante conferencia. Quiero agradecer a la unidad de investigación y obviamente al grupo de investigación Innovación en Microbiología Bucal por preocuparse de temas de tremenda importancia actual. Ya lo acaba de decir el doctor Mendoza. La viruela del mono es una enfermedad que está progresando rápidamente en los últimos meses a partir de este año, perdón, y se está reproduciendo a nivel mundial. Eso causa pues una gran preocupación y por eso es que este grupo de investigación se ha preocupado por tratar este tema y ha invitado a un especialista en el área para que nos pueda ilustrar, nos pueda informar y a través de ello poder tener un mejor manejo y un mejor control de este tipo de enfermedades y obviamente evitar que se siga propagando. Así es que solamente les quiero agradecer nuevamente, felicitar a la unidad de investigación, felicitar al grupo de investigación por preocuparse de temas de actualidad. Y solamente invitarlos a que no se desconecten de esta importante conferencia, disfrutemos de ella, agradecerle también al doctor Espinosa Silva por su presencia esta noche y estaremos todos pues muy expectantes de lo que se va a tratar en esta conferencia. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Rommel Watanabe. Es un gusto tenerlo en esta conferencia, a usted y a todas las autoridades de la facultad. A continuación, voy a dar pase a palabras del coordinador del grupo Innovación en Microbiología Bucal, el doctor Donald Ramos Perfecto. Adelante, doctor Ramos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Mendoza. Ante todo, saludos cordiales a todos los presentes, en este caso autoridades, docentes, alumnos y demás participantes. Es un gusto, un placer, en parte, ¿no? En este caso, el grupo de investigación, innovación en microbiología bucal, va a dar por medio de un expositor, un tema de bastante relevancia, ¿no? Que está sucediendo actualmente en el mundo y también en el Perú. El tema, que viene a ser el caso básicamente sobre la viruela del mono, es un, es un cuadro infeccioso que viene creciendo de forma alarmante y por ende se ha desarrollado esta conferencia o se va a desarrollar esta conferencia con la finalidad de que todos los presentes pues tengan un mayor conocimiento de este punto, ¿no? Así también recordarles que el grupo de investigación Innovación en Microbiología Bucal viene desarrollando trabajos de investigación de forma permanente, así como dando información en relación al tema de microbiología general y bucal a a todas las personas que forman esta hermosa facultad de odontología, ¿no? Como parte de los grupos de investigación de esta facultad. Sin más que comentar,
voy a dar unas pautas o mencionar algunas características de nuestro ponente, ¿no? El doctor Manuel Espinosa Silva es médico infectólogo, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud. Tiene amplia experiencia, ¿no?, en lo que es enfermedades infecciosas y tropicales, ¿no? Ha tenido a su cargo diferentes cargos, ¿no?, dentro de la misma institución, así como es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Con este pequeño pergamino voy a dar pase, ¿no?, a, a que el doctor Mendoza dé algunas pautas generales. Su micro, doctor Mendoza. Perdón, muchas gracias, doctor Ramos. A continuación, vamos a dar pase a la conferencia y queremos decirle al auditorio las preguntas que tuvieran a bien hacer van a ser formuladas en el chat y luego al final vamos a preguntarle, vamos a ponerlas en consideración de nuestro expositor para las respuestas correspondientes. Eso sería, doctor Ramos, y tenemos también una entrega de certificado al final y un sorteo para todos aquellos que más pregunten. Gracias. Adelante, doctor Manuel Espinosa Silva. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por su invitación. Gracias, señor decano, a todos los colegas sanmarquinos que están presentes. Voy a intentar compartir pantalla y vamos a ver si ya podemos. ¿Se puede ver ya? Sí, se puede ver, doctor. Ya, perfecto. Entonces, voy a empezar. Voy a tomarme la libertad un poco de hablar siempre de un aspecto importante, los conceptos de enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes. Ya ustedes en la introducción, en el saludo que han dado, han hablado que existen enfermedades que están apareciendo, aparentemente nuevas. La COVID-19, la pandemia que ya está durando más de 2 años, de un virus de tipo ARN que sigue mutando. Recientemente un reporte de Argentina, de Tucumán, de casos de adultos con neumonía bilateral que no sabían cuál era la causa, pero ya se demostró que la causa de esa neumonía bilateral que llevaba a los pacientes a unidades de cuidados intensivos es una bacteria justamente reconocida en el año 1977 más o menos, y dando lugar a el estudio justamente de esas enfermedades, entre comillas, nuevas. Me refiero a Legionella pneumófila, también llamada la enfermedad de los legionarios. Entonces, solamente me gusta siempre recalcar que cuando hablamos de muertes en el mundo por causa, debemos recordar que solamente 25% de las causas de muerte en el mundo pueden deberse a alguna enfermedad infecciosa o transmisible. 3/4 partes son de las actualmente denominadas enfermedades no transmisibles, aquellas que muchas veces pueden estar ligadas a aspectos genéticos, a comportamientos, a estilos de vida, por ejemplo, preguntarnos si comemos sano, si nuestra actividad física diaria, ¿no?, es de moderada e intensa por lo menos 6 días a la semana, tomar agua en cantidad suficiente, dormir al menos 8 horas, no fumar, no tomar licor, etc. Verán ustedes que hay muchas causas de muerte que no son infecciosas. Y si bien es cierto, este slide es de hace casi 20 años, el segundo slide, ¿no?, hace una comparación de las causas de muerte en el mundo entre el año 2000 y el año 2019, les hacen ver a ustedes justamente que dentro de las primeras 10 causas de muerte en el mundo, solamente 3
son de orden infeccioso o transmisible. Tenemos las infecciones a las vías respiratorias inferiores, tal como ocurrió, por ejemplo, durante la primera y segunda ola de la COVID-19. Están luego las infecciones neonatales, recién nacidos, y siguen siendo, y están siempre presentes las enfermedades diarreicas, justamente enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada. Entonces, la historia no ha cambiado mucho, a pesar que las causas de muerte por enfermedades transmisibles hacia la segunda mitad del siglo XX disminuyeron tremendamente. ¿Y por qué motivo la transmisión de enfermedades disminuyó? Eh, Tuvimos acceso a mejores viviendas, conocimos más e intentamos tener una mejor alimentación, aparecieron y se difundieron los antimicrobianos, incluso ahora ya en un estado crítico por la gran resistencia a los mismos, un mejor conocimiento a las medidas de sanidad e higiene, pero sobre todo dos grandes pilares: el acceso a agua y alimentos seguros y a las inmunizaciones. Estos dos pilares fueron los más importantes para reducir las muertes y, por supuesto, enfermedad grave por enfermedades transmisibles. No olvidemos que hay también aspectos que dependen mucho del huésped, no de la persona, que es susceptible y tiene algunas características genéticas que pueden hacer que responda en forma leve a alguna infección, y otros lo harán en forma grave y llegarán a fallecer. Tampoco olvidar que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica. Todos los días viernes a las 8 de la mañana, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades hace un recuento de 1 hora a 2 horas con relación al estado de los eventos que están en vigilancia, vamos a llamar eventos rutinarios, pero también hace referencia estos viernes a los eventos inusuales que van apareciendo tanto en el Perú como en el mundo. Y siempre que hacemos vigilancia epidemiológica, está muy cerca el laboratorio. El laboratorio es el que al final nos va a permitir demostrar las posibles etiologías de alguna epidemia, de algún brote, o de repente de algo que puede ser mucho mayor, que pueda traspasar fronteras y extenderse a otros países y, por supuesto, a otros continentes, tal como ocurre en las actuales pandemias. El conocimiento, por supuesto, también puede ser usado con mala intención. Cuando hablamos de ello, hablamos de bioterrorismo y hablamos de guerra bacteriológica. El último evento en el mundo donde se usó un microorganismo con la intención de hacer daño, vamos a hablar como bioterrorismo, fue justamente el 11 de septiembre del año 2001. Todos deben recordar ese año. Volaron primero las Torres Gemelas en la Gran Manzana y al poco tiempo distribuyeron sobres membretados que venían por varios países supuestamente, que contenían un polvillo blanco que al final fueron esporas de anthrax genéticamente modificado para que sus esporas midan menos de 5 micras. Cualquier partícula menor de 5 micras puede soltarse en el aire, flotar, permanecer por muchas horas y puede ser inhalado por las personas, y las personas infectadas hacer formas graves de la llamada neumonía por anthrax, que en verdad es una mediastinitis y que debe manejarse rápidamente para poder intentar salvar a las personas. Dos definiciones que ya tienen más de, bueno, casi 30 años en verdad. Hablamos de la definición de enfermedades infecciosas emergentes. Como digo, en los 70 se empezó a hablar algo al respecto y se habla de enfermedades, entre comillas, nuevas, que de pronto aparecen
nos parecen novedosas, pero se hacen muy importantes en salud pública por su rápida expansión, por su posiblemente elevada virulencia y porque no respeta fronteras, avanza rápidamente por diversos países. A veces cuando las estudiamos encontramos que en verdad no eran nuevas, no que ya existían, pero no nos habíamos dado cuenta de su presencia porque eventualmente habían algunos casos, fallecían en un lugar u otro lugar unas cuantas personas, no se sabía la causa y ahí quedaba. Pero de pronto aparecen determinantes que hacen posible su expansión, su diseminación y por supuesto ya la salud pública entra a tallar para el control, para evitar que hayan epidemias o para evitar una posible pandemia. Un ejemplo muy conocido por todos ustedes es el ejemplo de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Actualmente sabemos que cuando el virus mutó, cuando el virus de tipo ARN pasó del primate no humano, de los monos, al ser humano, ocurrió posiblemente hacia la primera década del siglo XX. Entre los años 1905 y 1910, el virus de los animales empezó a ingresar al ser humano, a adaptarse y seguir cambiando, para luego seguir cambiando para hacer fácil su transmisión de ser humano a ser humano, por diversas vías. Por supuesto, en nuestro medio, la vía más frecuente es la transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual. Y ya en los 80, cuando aparecieron los primeros casos, sobre todo en Estados Unidos, ya en ese momento, en verdad, era pandemia, porque la infección estaba en todo el mundo. Poco tiempo después, muchos países empezaron a hacer vigilancia y reportar casos de todos los continentes, y hasta ahora sigue siendo un problema grave de salud pública porque está muy ligada al comportamiento humano, está ligada a las malas prácticas y las personas, nosotros como seres humanos, no hemos aprendido. Aún bajamos la guardia continuamente pensando que la vida debe seguir igual y lamentablemente no va a ser así. Y el otro concepto son enfermedades infecciosas reemergentes. Son aquellas que en el pasado fueron muy importantes en el contexto de la salud pública. Producían epidemias, pandemias, muertes de millones de personas en diversos continentes. Deben recordar mucho posiblemente la peste negra de los siglos XIV, siglo XVI. Media Europa murió por la peste, una enfermedad bacteriana transmitida por las pulgas. Y luego con la conquista de las Américas, con la conquista de América, llegó una enfermedad viral, llegó la viruela, ¿no? Enfermedad que fue erradicada y legalmente fue erradicada del mundo en el año 1980, pero que así como esa enfermedad que fue erradicada, hay muchas que se redujeron por los nuevos conocimientos, por la aparición de antimicrobianos, por las vacunas, pero que nuevamente están reapareciendo con fuerza. Para el Perú podría ser de repente la fiebre amarilla en cualquier momento, lo fue el dengue en su momento y sigue siendo problema de salud pública para nosotros, y muchas más como la malaria, que es un parásito, la leptospirosis, que es una bacteria, entre muchas otras. Son enfermedades antiguas que fueron controladas y que vuelven a reaparecer nuevamente por diversos determinantes de la salud, ¿no? Entonces, no olvidar el contexto de importancia en salud pública. Y hay una larga lista desde el año 1976 en que apareció, como les comentaba, la enfermedad de los legionarios. Se reconoció una enfermedad febril hemorrágica bastante letal, el ébola, también en África, y así fueron ocurriendo diversos brotes, como el VIH, ¿no? Ya con el diagnóstico en el año 1983, las influencias que del ave pasaron a combinarse con la influenza porcina y la influenza humana, y algunos otros arbovirus, y finalmente, como ustedes pueden ver para este año 2022, la viruela del simio, que tiene también
otros nombres como viruela símica, viruela del mono o monkeypox. Y bueno, las reemergentes, ¿no? Que son las que reaparecen y han reaparecido en nuestro medio en diversos lugares del país, provocando problemas de salud pública. Tenemos, por ejemplo, la tuberculosis. El problema de tuberculosis es bastante delicado en el mundo, sobre todo la tuberculosis multidrogoresistente, y el Perú es uno de los países en las Américas que tiene más tuberculosis. Incluso tenemos la llamada tuberculosis XDR, con resistencia extendida, con bajas tasas de curación y alta letalidad. Y bueno, en el pasado tuvimos como problema de salud pública la poliomielitis, el sarampión, la rubiola. El último caso de sarampión así epidémico lo tuvimos en el año 2000. Luego ha habido algunos casos importados que han contagiado a personas en el país, pero felizmente pequeños focos. El último caso de rubiola se reportó en el Perú en el año 2006 y el último caso de rubiola congénita se reportó en el país el año 2007. Y la poliomielitis, bueno, es otra enfermedad que también pudimos controlar gracias a la vacunación, en este caso la vacunación con vacuna oral Sabin. Fue una iniciativa en el año 1985. La intención era eliminar la poliomielitis en las Américas, y el último caso en las Américas justamente ocurrió en el Perú. Se reportó el día 23 de agosto de 1991 en el distrito de Pichinaki, en la provincia de Chanchamayo, departamento Junín. Y miren, y Chile eliminó la poliomielitis mucho antes, la eliminó en el año 1975. Por supuesto, nosotros vivimos momentos bastante difíciles. San Marcos mismo, con los grupos terroristas, problemas nacionales, ¿no?, que impidieron el progreso, y hubo un retraso económico tremendo por el daño que hizo el terrorismo en el país, ¿no? Entonces ahí está el niño que, si ustedes buscan en la web sobre Fermín Tenorio, o buscan ustedes el último caso de poliomielitis, van a ver cientos de fotos de este caso reportado en el país. Esta foto me gusta mucho, esta figura me gusta mucho porque habla de enfermedades de las mascotas, y ya vamos entrando al tema que nos va interesando. Enfermedades zoonóticas, animales que pasan de animales, que era propia de animales, y pasan al ser humano, y que luego se quedan en el ser humano, el microorganismo se adapta, y luego el ser humano es capaz de transmitirlo a otros seres humanos, o también otros problemas que justamente nos traen el concepto de una salud, que cada cosa que hagamos con el medio ambiente, con la agricultura, con las aguas, los océanos, los lagos, los ríos, y por supuesto con la crianza de animales, por ejemplo, la crianza de aves o la crianza pecuaria, ¿no?, ganado bovino para la distribución de carne en todo el país, pueden traer graves problemas de salud pública si es que no hay un control y una vigilancia. Sabemos actualmente que la resistencia antimicrobiana es una realidad, ya no es una posibilidad. Ya tenemos miles de casos en los hospitales que sabemos que tienen, sabemos que es una bacteria, pero ya los antibióticos no le hacen ni cosquillas. De la resistencia antimicrobiana, por el mal uso, el mal empleo, la automedicación o su uso extensivo en la crianza de animales y también en la agricultura, ha hecho que esto ocurra y que sea un problema grave en el mundo, la resistencia antimicrobiana. Sabemos también actualmente que 75% de las enfermedades nuevas, las que están apareciendo y van a aparecer, van a mutar y van a pasar de un animal al ser humano. Ejemplos cercanos tenemos a la COVID-19, son coronavirus mutantes de murciélagos que pasaron a otros mamíferos, que pasaron a reptiles y luego pasaron al ser humano. Igual como está ocurriendo también en este momento con el monkeypox o viruela del mono, que también es una enfermedad de primates. Supuestamente, cuando fue descubierta,
Ahora, como van a ver más adelante, sabemos que los primates también eran víctimas y que más bien es una enfermedad de roedores, ¿no? Y que pasa a otros animales, sobre todo roedores, animales pequeños como perritos de la pradera, y también pasó al ser humano, pero que este año 2022 tiene un comportamiento diferente, como vamos a verlo después. Y sabemos también actualmente que 84% de todas las enfermedades infecciosas que conocemos, que se transmiten, primero fueron zoonosis, luego pasaron al ser humano y se quedaron en el ser humano, ¿no? Entonces acá estamos viendo ejemplos de algunos animales involucrados, gatos, ¿no? Con diversos, digamos, microorganismos. Por ejemplo, tenemos a la rabia por gatos, cada vez más rara, ahora solamente nos queda la rabia canina, pero tenemos bacterias que sí son transmitidas por el gato, por ejemplo, como la enfermedad por arañazo de gato, donde está involucrada una bacteria llamada Bartonella henselae, ¿no? Y acá vemos perritos de la pradera que también sufren de peste y mueren por peste, por picadura de pulgas, con la bacteria Yersinia pestis. Este, este slide es muy importante porque nos habla que existen determinantes. A veces nosotros que trabajamos en salud, ustedes en la salud oral, quien habla bueno, más en enfermedades transmisibles, a veces olvidamos que existen determinantes. Hay condiciones que incluso las creamos nosotros mismos, los seres humanos, incluso en el trabajo, en nuestra casa, en la localidad, en el comercio, etcétera, que van a provocar justamente la aparición de estas nuevas enfermedades o la reaparición de enfermedades que fueron controladas en el pasado. El cambio climático es uno de los factores donde el hombre tiene mucha responsabilidad. Los ecosistemas también están cambiando, la deforestación, por ejemplo, el comportamiento humano, el desplazamiento de grandes cantidades de personas de un lugar a otro, viajan con sus costumbres, con sus malas prácticas y también con sus enfermedades. El desarrollo económico, la agricultura, la tecnología, la industria, los viajes aéreos. Estoy en este momento en Lima y en un par de horas por vía aérea estoy llegando a la ciudad de Iquitos, que tiene un nicho ecológico diferente, otras enfermedades, y yo puedo llevar enfermedades a Iquitos y puedo regresar de Iquitos con otras enfermedades como si fuera un caballo de Troya. La pobreza, la guerra, el hambre, estamos viviendo en este momento las consecuencias del problema bélico entre Rusia y Ucrania, la falta de voluntad política, estamos en un momento político bastante serio y bueno, raramente la intención de hacer daño, pero que sí podría ocurrir. Y siempre no olvidar que existen otros factores como factores genéticos, factores biológicos, sociales, políticos y por supuesto factores económicos. Un ejemplo de algunas infecciones emergentes y emergentes, tenemos que existen virus, y acá tenemos justamente a la viruela símica, tenemos también enterovirus, el virus polio, por ejemplo, que aún existen y ya se encontraron en las aguas residuales de Inglaterra, del Reino Unido, virus polio, lo cual hace temer una reactivación del virus polio para el futuro. También tenemos parásitos, hongos, y bueno, hay también proteínas que son dañinas. Algo que nunca debemos olvidar es la posibilidad de transmisión, sobre todo de virus, las diversas formas de transmisión. Algunos requieren, como la viruela del mono, una transmisión cercana, a 1,80 m como máximo, y donde la saliva, las secreciones respiratorias que uno emite al hablar, al cantar o al gritar, caen esas gotitas pequeñas directamente a la conjuntiva ocular, a la cavidad oral o a las fosas nasales, llevando estos microorganismos, me refiero a virus, tal como ocurre con la influenza y tal como podría ocurrir también con la viruela del mono, o de repente un contacto mucho más íntimo, piel con piel, ¿no? Eso ocurre más que todo en las infecciones transmitidas por sexo, en donde hay enfermedades muy reconocidas que se transmiten por esa vía, como el virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo,
los herpes virus que producen, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Pero también en la viruela del mono se ha visto que este tipo de relaciones, por el contacto muy cercano piel con piel, hace posible la transmisión de estas infecciones. En este caso me refiero a los poxvirus, a la viruela del mono, y como vamos a ver, en una población más que en otra. La población más afectada por ahora es la población que está incluida dentro del grupo LGTBIQ, sobre todo los hombres que tienen sexo con otros hombres, pero todos estamos en riesgo, todos estamos en peligro de infectarnos, como vamos a ver después. Otras infecciones requieren la participación de artrópodos o de animales muy cercanos, ¿no? O de repente ciclos más complejos. Y de repente en este gráfico se puede ver un poquito mejor lo que podría pasar en un contacto cercano con otras personas que podrían tener un virus como la viruela del mono. Ya les dije que el contacto más frecuente, el más importante, es el contacto muy cercano. Pero también se ha visto, como les vuelvo a repetir, la cercanía y las gotas de saliva y llevan el virus de una persona a otra persona. Hay también lesiones en mucosas en personas que están infectadas con este virus. O también puede existir la posibilidad de que los fomites, en este caso las secreciones de las lesiones que pueden estar en las manos o en otra parte del cuerpo de una persona con viruela del mono, contaminen superficies como un escritorio, una computadora, el botón de un ascensor, ¿no? O de repente un baño público. Alguien que tiene lesiones en la parte posterior, en el periné, se sienta y deja sus secreciones en la taza de baño. Viene alguien y se sienta, ¿no? Se toca, contamina sus manos y podría también infectarse de esa manera. También hay contaminación, se ha evidenciado contaminación en los puntos de encuentro de hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, los baños sauna, donde también podría haber en lugares donde se sentaron y dejaron contaminados el contacto de personas, no necesariamente que hayan hecho un contacto íntimo, sino por este contacto indirecto cuando se dejan fomites en algunas superficies. No se ha demostrado, pero en la viruela humana que ya fue erradicada, sí se demostró que una forma importante de transmisión eran los aerosoles, tal como ocurre con la transmisión de la tuberculosis. Los aerosoles, ¿no? Son microgotitas de saliva que flotan en el aire. Estas gotitas van viajando de una habitación a otra habitación, pueden trasladarse 8 metros, 10 metros, o quedarse flotando en el ambiente, llega otra persona, inhala, respira y justamente se infecta. Eso ocurría en la viruela humana. No se ha demostrado que esto ocurra en la viruela del mono, pero desde ya les puedo decir a ustedes que estamos aprendiendo. Cuando empezamos a estudiar hace más de 2 años la COVID-19 como pandemia y estudiamos el SARS-CoV-2, que es el agente etiológico, decíamos que no era posible o no se había demostrado la transmisión por aerosoles. Ahora sabemos que la transmisión más importante del SARS-CoV-2 es justamente por aerosoles. A mucha distancia, en un aula de clase, en una sala de cine, en un restaurante, en una discoteca, los aerosoles nos pueden contaminar, nos pueden infectar. Y ahora sí entramos a los poxvirus, recordando un poquito que este es uno de los virus más grandes que se conocen. Los poxvirus, en verdad, digamos, son virus de tipo ADN. ¿Por qué es importante decir que es un tipo de virus ADN? Porque los virus de tipo ADN son virus bastante estables. Son virus que incluso pueden soportar el calor, los cambios bruscos de temperatura. Son virus que, si bien es cierto, van mutando, pero lo hacen mucho más lentamente que los virus de tipo ARN. Bueno, los poxvirus tienen un especial tropismo por la piel, por las mucosas. Pueden al inicio solamente tener lesiones locales, pero esas lesiones se pueden generalizar. Y algunos poxvirus están relacionados
con la aparición posterior de algunas neoplasias de piel. Lo más importante en los post-virus, estos virus que dan esas pequeñas ampollitas, como los virus herpes, por ejemplo, que todos conocen, el herpes oral, el herpes genital, o ustedes habrán visto personas con varicela, muy parecida, la lesión siempre va a presentar primero una mácula, el exantema, las ronchitas, vamos a decir así, ya las ronchitas decimos cuando ya se van elevando, ya son las pápulas, luego aparecen las pequeñas vesiculitas, las ampollitas pequeñitas, que se vuelven luego turbias, como pústulas, luego estas pústulas se van a umbilicar, se van a ulcerar y van a formar después una costra que con el tiempo va a caer, se va a descamar. Es algo típico de todos los postvirus en diversos animales. Aquí ya estamos adelantando un poquito de la clínica, lo que vamos a ver después, ¿no? Después de la aparición de la mácula, de la pápula, ya aparecen las pequeñas vesículas, ¿no? Esa vesícula con un líquido transparente, acuoso, luego se pone contenido, ¿no?, opaco, ya hablamos de la forma pustular, luego se van a umbilicar, miren, se umbilica al centro, ¿no? Y nos recuerda otra enfermedad también que hemos visto bastante, posiblemente también ustedes, llamado molusco contagioso, pero también los infectólogos la hemos visto en otras enfermedades, incluso parasitarias, por ejemplo, en criptococosis generalizada, lesiones en piel, en otras micosis que pueden dar también lesiones muy parecidas, lesiones vesiculares umbilicadas. Estas lesiones luego se van a ulcerar y va a formarse una costra, ¿no?, que luego va a caer. Todo este proceso puede durar de 2 semanas a 3 semanas, pero en el mundo nada es uniforme. Nuestros maestros siempre nos enseñaron, no existen enfermedades, existen enfermos. Ya tenemos reportes de pacientes, incluso acá en el Perú, que este proceso dérmico, porque hay un proceso previo a un proceso de invasión, pero este proceso dérmico a veces no dura 2 semanas ni 3 semanas, a veces puede durar mucho más, hasta 6 semanas. Y mientras que ese proceso dérmico dure, hay transmisión. Entonces la transmisión continúa incluso en la remoción de las costras, en la caída de las costras. Bueno, hay 40 postvirus diferentes, hay en diversos animales, sobre todo en aves, por ejemplo, en ungulados, en ardillas, ¿no? Incluso son bastante letales también este tipo de animales. Pero en el hombre, en la viruela humana, ¿no? Tuvimos hasta el año 80, en forma oficial, su erradicación. La viruela humana tenía otros nombres, se decía también variola, virus variola, o virus viruela, y clínicamente había una expresión clínica de formas graves a la cual se le llamaba, o se le llamó, perdón, viruela mayor, y a otra expresión mucho más leve se le llamó viruela menor. La diferencia era que en la viruela mayor la letalidad promedio era del 30%, y en la viruela menor la letalidad llegaba solamente al 10%. Aquí tienen ustedes, ¿no?, una imagen de una paciente con viruela mayor, ¿no? Las lesiones vesiculares aparecidas de forma simultánea en todo el cuerpo, no respetaba ninguna parte, puede incluso ingresar a la capa córnea, a la mucosa oral, a las palmas, a las plantas de los pies. Y como les vuelvo a repetir, era capaz de ser transmitida incluso por vía aérea, por aerosoles, como lo hace actualmente la tuberculosis o como lo hace actualmente la varicela. Niños eran los más afectados y eran justamente donde se producían la mayor cantidad de muertes. Aquí para que vean ustedes 2 niños, uno totalmente sano, ¿no?, y el otro niño con viruela mayor, que luego lo va a dejar desfigurado, ¿no? Y a esas personas que aún viven, ¿no?, les decíamos o les decimos borrados, ¿no?, por las cicatrices en toda la cara,
que les da una imagen bastante diferente. Aquí tenemos los sinónimos de esta enfermedad que estamos viendo el día de hoy: la viruela del simio, la viruela del mono, viruela símica o monkeypox sencillamente. Hemos tenido que hacer una introducción bastante larga para no ser solamente informadores, sino que es importante orientar que esto va a seguir ocurriendo y que existen formas de transmisión que a veces no tenemos en cuenta en el hogar, en el trabajo, en las aulas. Incluso son conocimientos que nos hacen tener buenas prácticas, sobre todo en el trabajo, y reducir las tasas de transmisión, las llamadas actualmente infecciones asociadas a la atención de la salud. Ya empezamos con estadísticas que son siempre bastante aburridas. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen corresponde al 30 de agosto, ya hace casi 2 semanas, y se ve, digamos, acá la lista de los países. Tal vez no se pueda ver bien, pero se ve que en el mundo, Estados Unidos, ¿no?, en las Américas, tiene la cantidad más grande de personas infectadas por monkeypox, y en este caso solamente estamos hablando de casos confirmados. Luego España, Brasil, ¿no?, es el tercero en el mundo y el primero en Sudamérica. Y el Perú ocupa el 7º lugar en el mundo. Y en las Américas, el Perú en Sudamérica ocupa el 2º lugar después de Brasil. ¿Qué pasa, no?, a la semana 36? Solamente hasta hace 2 días más o menos, se reportan casos de viruela del mono. Ven ustedes las imágenes de los continentes en 104 países. En ese momento reportaban 56.000 casos y en total 18 defunciones asociadas a esta infección. Las Américas es el continente más importante afectado por viruela del mono, o también llamada viruela símica. En las Américas, yo les dije, el Perú ocupa el 2º lugar después de Brasil. Son 10 países en las Américas que han reportado casos de viruela símica. Y en el Perú teníamos hasta el día 7 de septiembre 1.760 casos reportados de viruela símica. Hasta el día de ayer, 8 de septiembre, esta cantidad cambió. Hasta el día de ayer ya la cantidad subió a 1.808 casos de viruela del mono, con 17 regiones del país, como ustedes pueden ver, afectadas, ¿no?, donde se está diseminando esta infección. Pero la región más importante donde se está diseminando con mucha velocidad sigue siendo Lima Metropolitana, que tiene más de 1.400 casos de viruela símica. Luego le sigue el Callao, luego La Libertad, luego Arequipa, luego sigue Lima Provincias. Entonces ya nos vamos dando cuenta, digamos, que hay lugares que tienen mucha más diseminación, y ya les dije a ustedes que el riesgo, el incremento ocurre en las poblaciones de alto riesgo de transmisión de ITS, poblaciones con elevada prevalencia de ITS, pero no son los únicos afectados ni van a ser los únicos. El mensaje ha sido no discriminarlos, no decir que es una enfermedad transmisible solamente para ellos. Y esto es cierto. Esta enfermedad puede pasar una vez que se disemine a cualquier persona. A las mujeres, más por el contacto con sus parejas que son bisexuales; a los niños, porque alguno de los padres contaminó algunos de los lugares por fomites, por contacto indirecto, se contagió el niño. Entonces, esto es grave. Entonces, todos debemos estar cuidándonos, no solamente del monkeypox, sino cuidándonos de los virus respiratorios en general. Cuando hablo de virus respiratorios, no me refiero solamente a la COVID-19, me refiero a todos los virus respiratorios, como por ejemplo la influenza. Yo asumo que todos ustedes están vacunados contra la COVID, todos ustedes tienen su vacuna anual,
contra la influenza. Ahora ya están usando la vacuna llamada cuadrivalente, que lamentablemente todavía se consigue en forma particular en el Perú, y a nivel de salud pública solamente estamos poniendo la vacuna trivalente contra la influenza. ¿No? Este es el caso, esta es la imagen del día de hoy. Le decía que ya el día de hoy se reportan 1.808 casos de viruela del mono en el Perú, 48 casos más que el día anterior, que el día 7 de septiembre. Y tenemos ya, desde que se implementó la alerta dada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, definiciones de caso. Hay caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, pero ya estamos un poco desfasados de lo que está ocurriendo en el mundo real, porque cuando nos hablan de un caso sospechoso, nos hablan de una clínica, que vamos a verla un poquito más después, pero fiebre, cefalea, mialgias, dolor de espalda, astenia, linfadenopatías, ¿no? O sea, es la parte preeruptiva, es la fase de invasión del virus. Casi nadie se percata de esa fase, a menos que sepa que esa persona que se está enfermando tuvo un contacto con un caso confirmado. Entonces ya en ese momento sospechamos que tal vez va a pasar a la fase eruptiva y va a empezar a contagiar. El caso probable es el que ya tiene la clínica, ya tiene la enfermedad, ¿no? Y además tiene un vínculo con alguna persona confirmada, o que acá ponen algo que ya no existe en este momento, que viajó a un país donde esta enfermedad se estaba diseminando. Los primeros casos que llegaron al Perú posiblemente llegaron de España. Y el caso confirmado es aquel que tiene ya el diagnóstico por una técnica molecular llamada RT-PCR, PCR en tiempo real, que por ahora solamente lo hace el Instituto Nacional de Salud. Solamente acá era para reafirmarles que el virus, los ortopoxvirus, este género de virus, afectan a muchos animales, pero al hombre solamente lo afectan 4 de ellos. La variola o viruela, que ya está erradicada, el virus vaccinia, que también afectaba mucho a los vacunos, y de la cual se extrajo justamente la primera vacuna contra la viruela. La vacuna para la viruela fue una vacuna heteróloga, una vacuna de un virus trabajado, de un virus animal heterólogo, pero que sirvió para defendernos. El monkeypox virus es el virus que actualmente también afecta al ser humano, y también el cowpox virus, o virus también de los vacunos, que también puede afectar al ser humano. Ya hay una parte histórica, solamente recordar que el virus del simio, la viruela del simio, perdón, es un ortopoxvirus. La primera vez que se aisló en primates fue el año 1958. Les vuelvo a repetir que por este hecho se le llamó monkeypox virus. Y sabemos que no son los monos, ¿no? Ellos también son víctimas y que son roedores. Ya en los 70s se pudo identificar en el Congo, en la actualmente llamada República Democrática del Congo, el primer caso en un niño, y básicamente la realidad de los países endémicos africanos es diferente a la realidad actual. En ellos eran más que todo brotes zoonóticos, donde siempre hubo relación de contacto con animales infectados en su vida diaria como mascotas o como alimentos. Pero en este momento, ya en todos los continentes, sabemos que es una infección transmitida de ser humano a ser humano. Estamos en otra realidad este año 2022. Esta es una imagen presentada por la doctora Mesa del CDC Perú, en donde justamente hace los hitos históricos con relación a la viruela del mono desde el año 1958, ¿no? Pasando por los brotes que hubo en Estados Unidos en el año 2003, cuando llevaron primates no humanos y también roedores como mascotas a Estados Unidos, y en los centros de cuarentena empezaron a infectarse y enfermarse animales.
y luego esto pasó a seres humanos. En el año 2016, en África, sobre todo en África Central, se reportó un brote importante de viruela del mono. El año 2017, ya hacia África Occidental, en Nigeria, también presentó un brote importante. Y entre el año 2018 a 2021 se han presentado casos humanos en algunos países, como lo fueron Estados Unidos, Reino Unido, Israel, ¿no? Y bueno, también estaban asociados al traslado de mascotas o animales, sobre todo roedores, y el paso a los seres humanos. Y bueno, el año 2022, lo que estamos viviendo en este momento, acá están los países endémicos de viruela del mono en África. Tenemos aquí 2 clados, el virus o el clado de monkeypox del África Central, y tenemos también el otro clado del África Occidental, ¿no? Viruela del mono, que es mucho menos letal. Se sabe que la letalidad del clado occidental, que es la que se difunde en el mundo y en el Perú, tiene una letalidad del 1% en África, y la letalidad del clado del África Central llega al 10%. Solamente lo mismo, ¿no? La ubicación de los países afectados al comienzo, los roedores que han estado más involucrados, sobre todo en investigaciones que han hecho en África, sobre todo en el Congo, todos son roedores, ¿no? Y estos roedores en los lugares de exportación de animales de cuarentena contagiaron a otros animales, a otros roedores. En este caso son estos llamados perritos de la pradera, que fueron infectados por animales importados de África. Y bueno, los monos que, ¿no? A los que se les encontró la enfermedad. Y aquí hay algo importante, sobre todo para San Marcos, ¿no? Mire, el año 2015, el doctor Kenneth Ryan hace una pequeña publicación, ¿no? En donde dice, ¿no?, que hay una preocupación de que un poxvirus animal, como la viruela de los simios, pueda mutar, pueda cambiar, hasta que su virulencia cambie, al igual que su transmisibilidad al ser humano, ¿no? Y luego se expanda y se comporte igual o peor que la viruela humana en el pasado. Pero en el Perú, y recuerdo mucho haber conocido al doctor Joaquín Roberto Cornejo Villús, un médico sanmarquino, epidemiólogo, salubrista. Él desde el año 1998 nos advertía en congresos nacionales y congresos internacionales la posibilidad de la transmisibilidad de la viruela del mono y la posibilidad que mute y que se convierta en un problema de salud pública para el futuro. Miren, hace muchos años, ¿no? Hace prácticamente 24 años, en su visión de epidemiólogo, el doctor Joaquín Roberto Cornejo Villús ya preveía esa posibilidad para el mundo y decía que teníamos que prepararnos y teníamos que tener ya una vacuna que pudiera ponerse en caso o en previsión de esa posibilidad. Se dice que con la eliminación de la viruela en los seres humanos, porque el último caso de viruela en seres humanos ocurrió en el año 1977, fue posible detener un poco el avance de esta viruela símica. Es lo que se piensa en este momento. Y luego que se dejó de vacunar es donde empezó a incrementarse los casos en seres humanos, ¿no? Y llegar al punto actual, en donde la población menor de 50 años no tiene evidencia de haber recibido la vacuna antivariólica. Todos los que tenemos más de 50 años, con seguridad hemos recibido una o de repente hasta 2 dosis de vacuna antivariólica. Y como van a ver ustedes después, se sabe que la protección que nos puede dar esta vacuna antivariólica podría llegar al 85% contra el monkeypox. Pero la población más joven no la tiene, la tendrá porque vacunas es lo más escaso en este momento. Ya solamente este es un gráfico
habla del ciclo de transmisión, ¿no? La salida del virus es por la piel, por gota de saliva, lo que se sabe hasta este momento. No hablamos de aerosoles. La transmisión puede ser directa, por contacto directo, muy cercano, muy íntimo, puede ser por alguna puerta de entrada respiratoria muy cercano, secreciones, saliva con secreciones respiratorias llegan a la conjuntiva ocular, a las fosas nasales, a la boca, ¿no? Y llega después al ser humano, a otro ser humano. Y como ustedes pueden ver, son roedores los que también, los más comprometidos, sobre todo en África. Este gráfico es importante porque es un resumen de todo lo que hemos hablado prácticamente. Aquí se habla que todos los casos que se detectaron inicialmente, al menos en el Perú, 99% prácticamente fueron varones, adultos, que tenían sexo con hombres, HSH. Ya no se encontró después del comienzo relación uno con otro. Por lo tanto, ya está en todas partes. En todas partes hay personas. Posiblemente tengamos mucho más de 3.000 casos en el país. No estoy exagerando, porque mucha gente tal vez tenga la enfermedad, la conoce, pero justamente por temor a ser discriminado, no va a acudir a atenderse, como sabe que no hay una cura, no hay un medicamento específico, sino va a pasar con el tiempo. Están en sus casas con remedios caseros o algunos medicamentos X, o van a médicos que no van a reportar sus casos por confidencialidad al sistema, pero si no cambian sus comportamientos, esto se va a ir seguir extendiendo. Bueno, sabemos, ¿no?, que la tasa de letalidad de los postvirus, como se dijo, es tan baja como el 1 al 10%. Hasta ahora podemos decir que nadie ha muerto en el Perú por tener el virus, este poxvirus, por tener el monkeypox virus, sino han muerto por otras enfermedades que tenían, porque esos fallecidos tenían además virus de inmunodeficiencia humana, estaban en estadio SIDA, estaban sin tratamiento y tenían otras infecciones oportunistas bastante graves que fueron la causa de muerte, y sobre ellas apareció la expresión, la erupción de la viruela del mono. Bueno, en la clínica básicamente sabemos que hay dos fases. Hay una fase, perdón, algo que de repente se me pasó. Desde que yo me infecto hasta que me puedo enfermar, o sea, vamos a llamarlo tiempo de incubación, se dice que en promedio son de 7 a 14 días, 1 a 2 semanas. Contacté con alguien muy cercanamente y luego me entero que tiene viruela del mono. Entonces yo debo saber que el tiempo de incubación promedio va de 7 a 14 días, pero este puede oscilar entre 5 a 21 días. Mire, es bastante largo, ¿no? Para aquellos que contactaron con una persona que luego se enteran que está con viruela del mono, es en verdad un martirio esperar hasta 21 días o de repente más para saber si ese contacto lo infectó, si la infección lo va a enfermar y si la enfermedad va a ser leve o va a ser severa. Entonces, en aquellos que enferman, usualmente, porque vuelvo a repetir, no todos hacen esta fase de invasión o no la reconocen en todo caso, pueden aparecer fiebre, dolor lumbar, dolor muscular, cefalea, dolor de cabeza bastante intenso, inflamación de los ganglios linfáticos, sobre todo cervicales o regionales cercanos a las lesiones, pero no se ha visto tanto como se describía en África, por ejemplo, y además se puede asociar a esos síntomas cansancio intenso. Otros podrían llamarlo a esta fase de invasión un síndrome viral, ¿no? Me voy a gripar, estaré con COVID o me va a dar gripe. No sabemos en verdad. Son muy parecidos. A esta fase se le llama fase de invasión. Luego de esta fase, que puede durar más o menos 3 a 5 días, aparece ya la fase eruptiva. Como les manifesté, la fase eruptiva puede aparecer
primeramente con algunas lesiones, manchas rojizas en el cuerpo. Pueden ser pocas, pueden ser muchas. Tenemos pacientes confirmados que tuvieron solamente de 3 a 10 vesículas en todo el cuerpo, no más. Y tenemos personas, bueno, sobre todo con inmunodeficiencia, que han tenido mucho más de 100 vesículas en todo el cuerpo. Después de la manchita aparece la pápula, luego aparece la vesícula se hace purulenta, luego se umbilica, sale como un ombliguito, luego se hace una pequeña ulcerita, aparece la costra y la enfermedad termina con la caída de la costra. La caída de la costra marca la fecha en que deja de contagiar a otras personas. Vuelvo a repetir que esta fase eruptiva puede durar de 2 semanas a 4 semanas, pero en algunas personas se ha visto que esta fase ha durado hasta 6 semanas inclusive, donde teóricamente podría estar contagiando a otras personas. Estas personas que están con la fase eruptiva deberían estar en aislamiento estricto. Y este gráfico, después de hablarles que hay una clínica, que hay una fase de invasión, que hay una fase eruptiva, es para asustarse. Siempre lo hemos sabido. Siempre hemos sabido que va a haber personas que se van a infectar, pero que no van a enfermar. En el caso de la viruela del mono, tenemos que decir personas infectadas que no van a sentir nada de la fase invasiva, ¿no? El síndrome gripal, que no van a tener ninguna vesícula, ¿no? Pero van a contagiar a otras. ¿Cómo puedo saber esto? Porque se han hecho exámenes a personas asintomáticas, en este caso a hombres que tienen sexo con otros hombres, sin ninguna molestia, ¿no? Y encontraron, ¿no?, que 6.5% de ellos estaban infectados con el monkeypox, ¿no? Este virus de esta viruela del mono. Pero además, sabemos que los enfermos que fueron testeados, pero que estaban ya con las lesiones, sobre todo, miren, 40% tenían ellos lesiones en el periné y en el ano, ¿no? 71% de ellos, además, tuvieron, ¿no?, confirmación por laboratorio. Entonces, hay gente asintomática que puede contagiar y que va a dar positivo, sobre todo por hisopados rectales, a la presencia de este virus. La clínica, ya las dije rápidamente, es una enfermedad, en verdad, en la que describen en el África Central y África Occidental, donde son endémicas esas áreas de viruela del mono, que es parecida a la viruela humana, es más frecuente, sobre todo en niños, y lo que la podría diferenciar de la viruela humana, porque son casos diseminados, son la aparición de ganglios linfáticos inflamados, ¿no? Linfadenopatía. Pero vuelvo a repetir que esto no se está cumpliendo en la actual extensión de estos brotes en varios países del mundo. Es bastante diferente a la que nos describieron los africanos con su amplia experiencia con esta enfermedad zoonótica. Nos decía incluso que se concentran en la cara. Los casos que hemos visto nosotros en el país, yo en verdad he visto pocos casos, he visto solamente 2 directamente en el Hospital Nacional 2 de Mayo, que tuve que ir para aprender. Tenían mucho más en la región perineal y en el ano. Y unos cuantos en las manos, en la frente, ¿no? Algunos con VIH, en estadio SIDA sí es mucho más marcado. Son los que se hospitalizan, justamente son los que se internan, ¿no? Y volver a recordar que en el África sigue siendo una enfermedad zoonótica, ¿no? Y lamentablemente este año 2022 ya tenemos que la transmisión persona a persona se ha hecho bastante frecuente en todos los continentes. Recordar nuevamente el tiempo de incubación puede ir desde 5 a 21 días, promedio 7 a 14 días. Tenemos la fase prodrómica o de invasión, fiebre, cefalea, mialgias, dorsalgia, fatiga, un síndrome gripal, para luego seguir con la fase eruptiva que ya le describimos, ¿no?
las máculas, las pápulas, las vesículas, las pústulas. Las pústulas luego se umbilican, forman una pequeña úlcera que forma una costra y luego la caída de la costra, que dura entre 2 a 4 semanas, ¿no? Pero puede durar más tiempo. ¿Ya? Aquí vemos solamente una imagen de lo que ya hemos hablado, ¿no? Que fácilmente nos puede ayudar. Supuestamente la inflamación de ganglios es lo que es la diferencia de lo que conocíamos en el pasado como viruela. Acá también tenemos un cuadro, digamos, de los casos confirmados, ¿no? Donde el 100% de los casos confirmados que les tomaron muestra tuvieron el exantema, el rash, ¿no? Las máculas, fiebres, solamente el 88%, dolor de cabeza, 79%, y así, ¿no? Hay una lista de signos y síntomas, ¿no? Como por ejemplo, la fotosensibilidad, 22%, conjuntivitis, 24%, úlceras orales, 33%, ¿no? Pueden verse de repente como aftas. Entonces ya hablamos de este rash, ¿no? De la fase eruptiva, que es lo que hay que recordar más porque solamente de esa manera podríamos darnos cuenta de esa posibilidad. Y justamente estas lesiones son las que van a orientarnos también en el diagnóstico diferencial. Algo que me adelanto un poquito, es que cuando como clínicos estudiamos un paciente, no nos vamos directamente a solamente estudiar un solo virus. Como les comenté, por ahora vemos muchos más hombres que tienen sexo con hombres. Por lo tanto, también estamos obligados a investigar otras enfermedades transmisibles parecidas y estamos también obligados a investigar infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH-Sida, entre otras. Las imágenes que ustedes ya han visto y van a tener que recordar constantemente, desde la mácula, la pápula, la vesícula, la pústula, la lesión umbilicada, la ulcerita, la costra y luego la caída de la costra. Ya hablamos también con relación a la posibilidad de morir, en la que se está diseminando por el mundo, es el clado o la cepa del África Occidental, donde la letalidad en África llega a solamente el 1%, y en ellos, bueno, se ve más en población menor de 15 años, y la mortalidad es mayor justamente en esos niños. Estas son imágenes de África, básicamente, ¿no? Lesiones mucho más marcadas, extensas, que nos hacen recordar a la viruela humana, en donde la diferencia con la varicela era justamente que aparecían en forma simultánea, o sea, todas las lesiones aparecían al mismo tiempo. Manchas en todo el cuerpo, vesículas en todo el cuerpo, costras en todo el cuerpo, todas en la misma fase de evolución. En la varicela, en cambio, las lesiones están en diferentes fases de evolución. De repente, hace 5 días me empezó la erupción, las ampollitas de repente en la cara, luego me aparece en el miembro inferior, y así día tras día van apareciendo una tras otra. Y al mismo tiempo puedo encontrar vesículas, puedo encontrar ulceritas, puedo encontrar costras, y eso es algo típico de la varicela, pero también algunos autores que han visto pacientes con monkeypox han encontrado algo parecido, lesiones en diferentes estadios. Vuelvo a repetir que estamos aprendiendo. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente porque recién se ha hecho importante en salud pública y ya con una característica de expansión en más de 3 continentes, a lo que vamos a venir a llamar pandemia, pero felizmente de baja transmisión porque requiere, por hasta ahora, según lo que sabemos, un contacto muy cercano y estar asociado actualmente a las malas prácticas de algunos grupos de personas, pero donde cualquiera puede caer infectado en el transcurso del tiempo. No respeta palmas, no respeta las plantas de los pies, ¿no? Entonces, incluso acá se habla de la evolución justamente de esas lesiones y su localización. Imágenes de África, básicamente. Y ya vemos acá imágenes que ya
fueron llegando de Europa y de Norteamérica, de algunos casos, incluso en niños, ¿no? Este es un niño con las lesiones acá en fase pustular, ¿no? Eh, ya la fase ya ulcerativa, con formación de costra, ¿no? Y fue donde se inoculó posiblemente el virus. Y también vemos, ¿no? Otras lesiones diseminadas, ¿no? En este caso en el pie, mucho más pequeñitas, pustulares también. En la madre también se vio lesiones, la madre de este niño, ¿no? Y acá se ve justamente que ella refiere, digamos, que fue rasguñada por un gato. Y acá viene otra pregunta, ¿no? ¿Esta enfermedad, este virus, podrá pasar a las mascotas? Parece ser que sí es posible, ¿no? Por lo tanto, parte de las medidas que empleamos es evitar mascotas donde hay un paciente con esta enfermedad. La madre tuvo dolor de garganta, inclusive, ¿no? Y el padre, ¿no? También tuvo fiebre, diaforesis, escalofríos y lesiones muy pequeñas en el rostro. Acá ya está ya formando una pequeña ulcerita, ¿no? El padre, ¿no? En otras partes del cuerpo, las lesiones vesiculares y pustulosas de la viruela del mono. En verdad, lo que más he visto de imágenes compartidas por colegas son imágenes en el periné y en la región anal y perianal, como ustedes pueden ver, incluso también en los genitales, ¿no? Y ya acá se ven lesiones umbilicadas, a veces vamos a ver también lesiones ulcerativas extensas que han confluido en todo el periné y que se están sobreinfectando. También se puede ver en la mucosa rectal, puede haber también verse en la mucosa oral. Esta es la imagen distribuida por los brasileños de uno de los casos fallecidos con VIH, que además tenía linfoma, estaba séptico y tenía una infección respiratoria aguda, que además hizo viruela del mono, ¿no? Por su comportamiento, por sus malas prácticas, fue infectado. Miren lesiones orales en este paciente tipo aftas, ¿no? Lesiones que ustedes podrían ver en un paciente. Y vuelvo a repetir que las lesiones salen en el lugar de inoculación. Cuando hablamos de sexo, el sexo lo expresamos de diversas maneras, ¿no? Como sexo oral, sexo genital y el sexo llamado anal, ¿no? Entonces, solamente para recordar la diferencia de los reportes tanto de África como los actuales de Europa, Norteamérica y las Américas, son dos realidades totalmente diferentes. Nosotros vivimos actualmente la transmisión de ser humano a ser humano. Entonces, ¿qué hacer cuando sospecho, ¿no? Que porque veo un paciente que tiene lesiones, incluso pueden confundirme con un herpes oral, por ejemplo, o de repente con otras lesiones, tipo quemadura, por ejemplo, o entonces, ¿qué hago, no? Entonces, tenemos un sistema de vigilancia al que hay que reportar, porque esos pacientes tienen que ser derivados a las áreas de toma de muestra, donde hay personal entrenado para que tome las muestras adecuadas. Usualmente pedimos a los pacientes muestras de sangre para extraer el suero, se revisan las lesiones y se prefieren las lesiones que estén intactas en fase pustular para abrirlas y con un hisopado. Usamos un hisopo que no es de algodón, puede ser de rayón o puede ser de dacrón. Se saca el líquido de las vesículas o de las pústulas, ¿no? Para llevarlas en un medio de transporte viral a los laboratorios para hacer justamente el diagnóstico molecular. También se puede hacer el estudio de las costras secas o de la piel que cubre esa lesión justamente. No hacemos en el Perú actualmente serología para detectar anticuerpos. No es útil para el diagnóstico inicial. El que sí es de utilidad al inicio son las pruebas moleculares de las lesiones eruptivas del paciente con viruela del mono. Como diagnóstico diferencial, miren, tenemos otras enfermedades. Varicela, que sí se transmite por vía aérea, por ejemplo, por aerosoles. Herpes zóster, que puede aparecer en cualquier persona por diversas condiciones. Por supuesto, vemos muchos pacientes con infección VIH en estadio SIDA
que presentan frecuentemente cuadros de herpes zóster. También las rubiolas, si es que aparecieran en el Perú, también entran en el diagnóstico diferencial. Toxicodermias asociados a químicos o a medicamentos. Sarampión, que no existe en el país. Enfermedades arbovirales que también dan exantema, como Zika, dengue, chikungunya. El herpes simple, de que ya hablamos, ¿no? Que puede ser tipo 1 o tipo 2. Infecciones bacterianas de la piel, es cierto, el impético, ¿no? Lesiones superficiales de partes blandas, nos pueden confundir con las formas pustulosas de la viruela del mono. Y por supuesto, las infecciones de transmisión sexual que pueden remediar alguna condición, sobre todo en la piel, como la gonocócica diseminada, la sífilis primaria o secundaria, úlceras como el chancroide, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y, como les dije también hace un momento, el molusco contagioso, que vemos en niños y en adultos de forma constante. Hay documentos en el Perú y también en España. Este es uno de los 3 documentos que los españoles nos pudieron distribuir, han distribuido a todo el mundo, a toda Latinoamérica. Es un documento de consenso sobre manejo de la viruela del mono. Este es para manejo de pacientes en forma ambulatoria. Hay otro documento para manejo de pacientes hospitalizados. Y hay otro documento para el manejo de niños con viruela símica. Es un documento que está en internet, lo pueden bajar y lo pueden revisar, bastante completo. Bueno, ahí mismo también habla, por ejemplo, que el aislamiento de los pacientes dura 21 días. Asumimos que 21 días son los días en que ya no tiene ninguna costra, no hay ninguna señal que podría este paciente contagiar. Pero la caída total de las costras puede demorar mucho más de 21 días, ¿no? 3, 4 semanas, y hay un caso reportado de hasta 6 semanas de eliminación de todas las costras. Tratamiento, la verdad es que no hay ningún tratamiento específico disponible para manejar a los pacientes para la viruela del mono. Pero ya hay recomendaciones en la desesperación, sobre todo el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, ya está recomendando dar algunos antivirales que se usaron en el pasado, también se usaron en animales, se usaron en seres humanos, en una intención de tratarlos cuando ocurrieron justamente los brotes zoonóticos por la importación de roedores de África. Pero no hay ningún ensayo clínico que haya culminado, por supuesto, pero ya han empezado ensayos clínicos en fase 1 para ver la seguridad de algunos tratamientos antivirales. Pero si ustedes ven las guías, les dicen pueden usar, pero no hay ninguna evidencia por ensayo clínico. Cidofovir, pueden usar, ¿no? Otro compuesto antiviral, el ST246, algunos de ellos pueden ser nefrotóxicos, otros son hepatotóxicos, o sea, también hay un riesgo de hacer daño también al paciente y nosotros debemos evitar hacer daño. También existe la posibilidad de poner inmunoglobulina del virus viruela, pero por supuesto nada de esto existe en las Américas. Con relación a la vacuna, no existe ninguna vacuna creada y que esté aprobada para la viruela del mono. Pero vuelvo a repetir, se han dado por emergencia la posibilidad de usar la viruela usada en el ser humano, que también es una viruela heteróloga, ¿no? Que se sigue fabricando, pero en cantidades pequeñas para el ejército de Estados Unidos. Se sabe que la efectividad podría llegar al 85% de efectividades en el mundo real, tal como era la efectividad de la vacuna antivariólica hace más de 30 años. Ya, pero el Perú a lo más podrá conseguir para este año 5.000 dosis, ¿no? Que tendrá que distribuirlas entre la población de alto riesgo y posiblemente algunos de ellos sean trabajadores de salud. Pero 5.000, como ustedes pueden ver, es nada, ¿no? Seguimos con el tratamiento. Bueno, Cidofovir
Se está usando en España, en Europa, también en Norteamérica. El tecovirimat también se está usando, ¿no? Fue probado en animales y la Unión Europea la ha autorizado también para el uso en seres humanos por ahora como un tratamiento de emergencia o vamos a llamarlo tratamiento compasivo. Y ya para finalizar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recomendar? Estamos viviendo un momento de repente bastante rápido de aparición de enfermedades nuevas, enfermedades emergentes, que nos están causando temor y que nos están obligando también a reflexionar que tenemos que cambiar nuestras prácticas. El mundo, en verdad, tal vez no vuelva a ser como lo fue hace 3 años. El mundo ya es diferente. Las formas de comunicarnos también ya cambiaron. Ya todos estamos pegados al teléfono celular o a la computadora, como en este momento, ¿no? Una exposición a distancia. Hay que hacer mucha más investigación, por supuesto. Estamos aprendiendo, vuelvo a repetir. Lo que hacemos vigilancia, lo que estamos involucrados en el control y prevención de enfermedades transmisibles, intentamos buscar siempre los contactos para intentar de repente detectar a tiempo antes que infecte a más personas, no olvidar el diagnóstico diferencial para enfermedades endémicas y también para ITS. Estamos obligados a eso porque sabemos de que los que están contagiados ahora por esta viruela del mono han tenido un contacto muy cercano, la mayoría de ellos íntimo, sobre todo estos grupos de HSH, hombres que tienen sexo con hombres, pero en verdad cualquiera está en riesgo de infectarse. No bajar la guardia en el trabajo, en las precauciones de estándar que hemos aprendido. Debemos siempre estar usando equipos de protección personal. Idealmente es mejor usar un respirador N95 o de la clasificación europea, los FFP2, por lo menos. La higiene de manos es muy importante, la ventilación de ambientes y, por supuesto, el intentar captar pacientes, pero para explicarles en forma adecuada que tienen que aislarse. Por supuesto, no va a ser nada algo con la policía, ¿no? Lo que se busca hacer, lo que no se busca es hacer escándalo, sino hacerle entender que queremos protegerlo a él y proteger también a otras personas. Entonces, saben ustedes que el aislamiento va a ser 3 o 4 semanas o de repente, en algunos casos, más tiempo. Y va a haber siempre un monitoreo, un seguimiento a esos pacientes por profesionales que van a estar llamando o van a acudir a su domicilio incluso para ver la evolución de las lesiones. Y bueno, el manejo, ¿no? Seguir las guías, cuando hay que hospitalizar, hay que internar a los pacientes para manejar las complicaciones y estar al tanto de lo nuevo que viene para futuro en las investigaciones que vayan a ocurrir o de repente en la reemergencia de, perdón, de otras enfermedades, incluyendo la influenza. Estamos esperando también en cualquier momento otro mutante de influenza, que tal vez sea un mutante de influenza aviar, que nos encuentre con los brazos abajo porque no va a haber una vacuna disponible inmediatamente y posiblemente la cantidad de víctimas, enfermos graves, sea mucho mayor que la que vemos actualmente con la COVID-19. Muchas gracias por su atención y bueno, creo que tenemos un pequeño tiempo todavía para algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Manuel Espinosa, por su brillante conferencia. Creo que nos ha hecho ver que las enfermedades infecciosas no es un problema de médicos nomás, sino de todo el personal de salud y en realidad de todas las personas. Creo que la odontología no se escapa a ello y usted ha visto, usted nos ha demostrado de que muchas enfermedades infecciosas tienen manifestaciones bucales y es necesario conocerlas para prevenirlas. Doy pase al doctor Donald Ramos para algunas preguntas que hubiese. Muchas gracias, doctor Mendoza. Doctor Manuel Espinosa, excelente presentación. Y tengo aquí algunas preguntas, ¿no?, en relación al tema, ¿no? La doctora Lourdes Benavente Lipa pregunta, ¿a través del uso de la piscina se puede transmitir esta enfermedad? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque teóricamente no se han hecho todavía investigaciones con relación
a encontrar el agua contaminada, que pueda entrar a una mucosa directamente. Pero teóricamente, por nuestro conocimiento, puede convertirse en un riesgo, sobre todo si hay una persona que está cerca. Saben ustedes que las piscinas están llenas, están repletas muchas veces, que pueden tener lesiones incluso que están escondidas porque están solamente en el periné, están en los genitales, están en el ano, ¿no? Y puede estar contaminando el agua que uno está también en contacto permanente. Podría ser, no hay ningún estudio al respecto, pero podría ser. Por eso es que, vuelvo a repetir, las prácticas deben cambiar. El hecho de juntarnos, algo que siempre lo hemos hecho, va a tener que cambiar. O sea, cuando hay cosas que no son necesarias hacer, no hay que hacerlas sencillamente. Qué ganas de reunirnos en un restaurante, ¿no? Muchas personas. Puede ser bonito, ¿no? Puede ser hasta para la salud mental importante, pero si no hay una obligación, mejor evitar por ahora, que estamos con diversos virus respiratorios y con este nuevo virus. Pero sí quiero aprovechar la pregunta de la doctora para explicar que es importante que el consultorio sea desinfectado con mucha frecuencia. Nuestro escritorio, la camilla, el instrumental, idealmente primero hay que hacer la higiene, ¿no? Con un detergente, luego ya desinfectarlo. Y el desinfectante que más empleamos, el más barato también, es la lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio. La solución que se recomienda son 20 centímetros cúbicos de lejía comercial para 1 litro de agua. Entonces tenemos ya una solución que está más o menos al 0,1%. Con esa solución podemos limpiar pisos, podemos limpiar la manija de las puertas, podemos limpiar de repente algunas camillas. Sé, por cierto, que es corrosivo, que malogra el material metálico rápidamente. Hay también otros preparados con el hipoclorito de sodio en tabletas que se disuelven, que son mucho menos corrosivos. También hay amonios cuaternarios que son muy buenos. Entonces, hay varios puntos que no he dicho, que no he hablado, pero que con las preguntas ya estamos complementando, ¿no? La parte de desinfección. Bien, siguiente pregunta, doctor. Eh, ¿Cuánto tiempo puede estar, en este caso, el virus del monkeypox activo en superficies como podrían ser pasamanos, manijas o también monedas, ¿no? Porque son formas como Sí, ya hay algunos estudios iniciales que hablan que un material poroso, por ejemplo, puede ser el mandil, puede permanecer por, hasta por 4 horas inclusive, ¿no? Son experimentos que han hecho y se ha encontrado que superficies plásticas o metálicas, como puede ser el acero quirúrgico, por ejemplo, puede permanecer hasta por más de 24 horas, viable el virus. Donde teóricamente yo podría contactarlo, ¿no? Y llevarlo a una mucosa, a mi cara. Sí se han hecho esos estudios, pero van a haber muchos más. Estamos aprendiendo. Algo parecido hablábamos de la COVID, me acuerdo al comienzo de la pandemia, para después saber con la COVID que la forma más frecuente de transmisión no era esa, sino eran los aerosoles, a muchos metros de distancia, y en ambientes cerrados, ¿no? Correcto, doctor. Siguiente pregunta. Si tienes o has tenido COVID-19, ¿te vuelve más vulnerable en el contagio de la viruela del mono? ¿Y el grado de agresividad se hace más incidente? No, no, porque no se ha demostrado que en el post-COVID, hablo, digamos, de la mayoría de personas que tuvieron COVID y ahora está dando como una infección alta, no altera la inmunidad celular y ligeramente la humoral. Estos virus, como todos los postvirus, están más regidos por deficiencia de inmunidad celular. Entonces, no está comprendida una persona que haya tenido COVID como más vulnerable a infectarse o a hacer enfermedad grave o morir. Pero la enfermedad que sí está reconocida es el VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, sobre todo en aquellos que no toman antirretrovirales. Muy bien. Siguiente pregunta de la participante Cecilia Layo. Dice, ¿sería factible el uso obligatorio, ¿no? de enjuagues bucales en los pacientes que acuden al consultorio odontológico, por ejemplo? Ya, en verdad,
tenemos que tener un antiséptico, ¿no? O sea, un elemento que pueda ser usado en mucosas humanas y que tengamos la certeza que tenga el efecto viricida. Entonces, en verdad, digamos, no se ha hablado nada al respecto, pero es interesante, ¿no? Porque todo lo que, si ustedes leen el manual de España, está orientado al paciente, es cierto, pero al paciente básicamente es ponerle una mascarilla quirúrgica o una KN95 para que no bote la saliva a mi persona u otras personas. Pero ustedes trabajan con bocas abiertas. Ahí lo que se recomienda es el uso de lentes de protección, el uso de mascarillas tipo FFP2 o FFP3 o la N95 o la N99 de la NIOSH, y también una careta facial, ¿no? Para que las gotas no caigan directamente. Eso lo están poniendo los españoles, incluso pensando la posibilidad de transmisión por aerosoles. No lo dicen, pero lo han puesto ahí, ¿no? O sea, han puesto usar ese tipo de equipos. Y lo que sabemos de estos, sabemos que esos equipos son para reducir la transmisión de infecciones por aerosoles. Pero como estamos aprendiendo, es mejor tener todo esto puesto, además de los guantes, ¿no? Para manipular, que después correr riesgos de infectarnos. Bien, por tiempo vamos a dar a conocer la última pregunta. Eh, eh, dice, ¿esta enfermedad puede tener alguna repercusión en otros órganos aparte de la piel? Sí, o sea, los postvirus, si bien es cierto, pueden localizarse en tejido dérmico, recuerden ustedes que también es posible, por su origen, el origen, digamos, de la piel, es único también para el sistema nervioso. Por eso sabemos que el sistema nervioso se forma justamente en el ectodermo, la masa muscular en el mesodermo, ¿no? Entonces, se han visto algunos casos raros, por supuesto, de encefalitis por poxvirus. Incluso en África, en niños, ¿no? Por viruela del mono, han habido casos de encefalitis y en algunos casos también problemas de mielitis. Como síntomas, pueden afectar la córnea, e incluso hacer una inflamación tan severa que si va a querer volver a ver, va a tener que hacerse un trasplante de córnea después. Y algunos pacientes con viruela del mono han presentado algunos cuadros respiratorios leves, algunos con dolor de garganta o tos persistente. Pero vuelvo a repetir, seguimos aprendiendo. Gracias, doctor Manuel Espinosa, por sus respuestas. Doctor Mendoza, le damos pase. Muchas gracias, doctor. Agradecemos las respuestas del doctor Espinosa y las preguntas, por supuesto, del auditorio, que enriquecen lo que él ha hecho en su exposición. Como hemos visto, creo a lo largo de la exposición, es muy importante, debería ser muy importante ese equilibrio del hombre con la naturaleza. Y creo que los malos hábitos, los hábitos inadecuados, son un factor muy importante para que las enfermedades infecciosas emerjan o reemerjan. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Lamentablemente, el hombre hace cosas que no debe, tener mascotas, por ejemplo, de especies exóticas, con toda la carga microbiana que puedan tener, ¿no? La globalización, que el problema de un continente rápidamente va a pasar a otros continentes, y esos los hábitos alimenticios de unas zonas del mundo que antes se podían quedar restringidas a su localidad, ahora con la globalización se difunde rápidamente. Muchas gracias, doctor Espinosa. A continuación, vamos a invitar a la doctora Teresa Evaristo Chillón. Ella es nuestra directora de la unidad de investigación para hacer la entrega del certificado virtual. Como usted lo ha dicho, estos tiempos, la pandemia ha cambiado y tenemos también que adecuarnos y la entrega va a ser virtual de este certificado. Doctora Teresa. Gracias, doctor Mendoza. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Manuel Espinosa, por la exposición tan interesante que nos ha puesto un poco al día, ¿no? Y sobre todo hacernos reflexionar sobre las formas de poder contribuir a evitar estas
estas enfermedades pandémicas. Bueno, a nombre del Vicedecanato de Investigación y Posgrado, a cargo de la doctora Anita Cáceres, y de mi persona como directora de la unidad de investigación y del grupo de investigación, organizador de este evento, entregarle este certificado por su excelente exposición, esperando contar con usted en próximos eventos. Muchas gracias, doctor Espinosa, y muchas gracias al grupo de investigación, en representación al doctor Donald Ramos como coordinador de grupo, por haber promovido esta actividad. Muy buenas noches. Gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias, doctora Teresa. Gracias, doctor Espinosa. Continuando con este programa muy breve, vamos a hacer el sorteo de los presentes otorgados por el laboratorio Young Pharma, que nos ha donado 5 presentes que van a ser sorteados en este momento. Aldo. A ver, explícanos, Aldo, por favor, la mecánica del sorteo. No, son 5 premios. Creo que si hacemos el sorteo de una vez para los 5 ganadores sería bueno. Sí, así es, efectivamente. Muchas gracias, Aldo. Para concluir, entonces, agradecemos obviamente a nuestro expositor en primer lugar, a las autoridades acá presentes, a todos los docentes y participantes de este evento que nos ha puesto al día, como repito, en estas enfermedades que cada vez seguramente nos van a afectar más. Es importante tener ese conocimiento para poder prevenir, controlar estas enfermedades. Creo que, como se ha mencionado, el doctor lo ha mencionado a lo largo de la exposición, muchos de estos problemas se van a acentuar y tal vez el hombre, que es el causante de muchos problemas, es el causante de la extinción de muchas especies y probablemente también de su propia existencia si no tomamos las cosas a tiempo. Muchas gracias a todos. Le reiteramos nuestra gratitud y será hasta la próxima conferencia que tengamos. Gracias a todos. Hasta luego, doctor. Buen viaje, doctor Espinosa.